¿Cómo están amigos de Easy Vida Radio TV Internacional? La señal para tu vida. El día de hoy tenemos el gusto de estar con ustedes y vamos a ver un tema muy importante que se titula ¿Qué es imposible para Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Salmo 103, versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y bueno, amigos, el día de hoy vemos que la palabra de Dios es muy poderosa y podemos ver y notar que Dios es bueno. Y aquí nos avisa que nunca olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar ahí. Si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer siempre. Dios siempre va a estar al tanto de nuestras necesidades. Y bueno, vamos a ver que Dios es soberano y Él es el que hace las cosas a su manera, y muchas veces nosotros queremos que sea de una manera lógica, humana, pero en realidad es a la lógica divina de Dios. Y vemos que cuando Él hace las cosas nos sorprende muchas veces porque lo hace de una manera extraordinaria y nosotros nos quedamos cortos en imaginar cómo van a ser las cosas. Lo único que sabemos es de que Dios es bueno y que Él siempre nos va a responder, siempre va a lograr lo que Él quiere. Y bueno, vamos a ver que en este pasaje que vamos a leer ahora, Dios nos enseña que debemos aprender a escuchar. Y número 2, debemos también saber que Él se pone en nuestros zapatos. Él es el único que se puede poner en nuestros zapatos y nadie más puede hacerlo, más que Dios se pone en nuestros zapatos, siente lo que nosotros estamos pasando y conoce exactamente nuestro problema. También el número 3 vamos a ver que Dios nos dice que no seamos incrédulos. Es muy importante porque nosotros siempre tenemos una expectativa en la cual pensamos que van a ser las cosas como nosotros lo pensamos, pero en realidad las cosas siempre son diferentes a la manera de Dios, porque Dios es soberano y Él hace diferentes cosas, los milagros, por ejemplo. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias o leer nuestras Biblias allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 44, y vamos a buscar esa parte. San Juan 11, del 1 al 44. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver que dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús:
¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él, dijo entonces, y vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y bueno, está tremendo este episodio del Señor Jesús. Está tremendo. Y
y cómo vamos a ver tres cosas importantes que nos enseña el Señor en esta historia. En esta historia nos enseña que nosotros debemos aprender a escuchar a Dios. El número dos, que el Señor se pone en tus zapatos. Él siente lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, lo que tú te estás mortificando. Y también, número tres, que nos indica que no debemos ser incrédulos. No debemos ser incrédulos, que es muy importante. Y en esta enseñanza Dios nos enseña plenamente a confiar en Él y que todas las cosas que Él hace no son a la lógica humana, sino son a la lógica divina. Él hace como Él quiere y de la manera que Él desea. Entonces, amigos, vamos a ver, por ejemplo, en el número 1 nos dice el Señor que debemos aprender a escuchar. Y vamos a leer otra vez ahí en San Juan número 4, 11:4, y nos dice de esta manera, regresando a San Juan número 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y entonces aquí Dios está siendo claro que esto no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para glorificar a su Hijo. Y vemos que nosotros debemos siempre poner atención a lo que dice Dios. Nosotros tenemos a veces problemas en recordar las cosas. Y es por eso que nosotros debemos estar muy atentos a lo que dice el Señor, escuchar con mucha atención y sobre todo escribir siempre lo que Dios nos indica. Por ejemplo, hay hermanos, o también en mi caso, que a veces tenemos sueños y los sueños nos revelan cosas el Señor. Y cuando Dios nos revela esas cosas, el Señor, su voluntad, entonces nosotros, si no escribimos eso que nos reveló en el sueño, se nos olvida. Por lo general, cuando tengo un sueño, yo inmediatamente trato de despertarme e inmediatamente escribirlo, para que así no se me olvide. ¿Por qué? Porque cuando no lo escribes y ya despiertas, entonces, y no lo escribiste, pasa 2, 4 horas y de repente te preguntas, ¿qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el sueño? Y se te olvida. Entonces es por eso importante escribir siempre lo que nos dice el Señor. Otra de las cosas que nosotros tenemos una mala costumbre, que cuando vamos al servicio ya ni siquiera llevamos Biblias y nos confiamos supuestamente en nuestro teléfono celular, que supuestamente muchos tienen ahí la Biblia, pero lo tienen por no esforzarse en leer o cargar la Biblia. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, se nos olvida lo que la predicación, lo que nos enseña el pastor en ese momento. Muchas veces, irónicamente, decimos, oh, estuvo buena la predicación, y te preguntan, ¿y de qué trató? Ay, ya no me acuerdo. Imagínate, dices que está buena la predicación, pero ya no te acuerdas. Y eso es muy malo. Debemos nosotros, que hasta incluso cuando estamos en la iglesia, en la predicación, apuntar todo lo que se nos enseña en la predicación. Y número 2, vamos a ver que Dios se pone en nuestros zapatos. O sea, mucha gente te puede criticar o puede opinar, pero no sabe lo que estás pasando tú en una situación difícil. Y solamente Dios es el único que puede estar en tus zapatos y exactamente sentir lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás pensando, lo que tú haces también. Él conoce todo de ti. Y vamos a ver ahí ahora en el versículo 33, es en el mismo capítulo 11, estamos ahí. Y la palabra de Dios dice así, 11:33.
Dice, Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Fíjense, hay algo muy importante ahí en el versículo 33 que debemos tomar en cuenta. Dice la palabra que estaban llorando María y los judíos, y dice la palabra, se estremeció en espíritu, que Jesús se estremeció en espíritu. O sea, estremecerse en el diccionario dice es temblar. Por ejemplo, pone como ejemplo algo similar que es cuando detonan un cañonazo y la tierra cuando suena el cañón tiembla. Entonces dice aquí la palabra que Jesús se estremeció en espíritu, o sea, que tembló su espíritu al ver llorar a María, a Marta y a los judíos que querían a Lázaro. Pero es algo tremendo. Entonces él estaba sintiendo lo que ellos estaban padeciendo. Y luego dice, se conmovió. La palabra conmover es cuando tú te desconcertas, cuando tú te confundes, te hace sentir, ahora sí, difícil la situación. Ver cuando están llorando, cuando están sufriendo. Entonces, fíjense, el Señor Jesús se conmovió en espíritu y también se conmovió. Y es cuando hablamos de conmovernos, es porque se desconcertó él y estaba también preocupado. Y eso es lo que significa conmoverse. Cuando alguien se desconcerta, cuando alguien dijéramos vulgarmente, se saca de onda y ver cómo está pasando esto. Es por eso que nosotros decimos que el Señor siempre se pone en tus zapatos, porque Él siente exactamente lo que estás viviendo. Y bueno, ahora número 3, vamos a ver que el Señor nos enseña que no debemos ser incrédulos. Allá vamos al capítulo 11, versículo 11 al 5 otra vez. Y del 11 al 5 dice así, del 11 al 15. Dice la palabra así, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces fíjense cómo el Señor les estaba recalcando que lo bueno que ellos no estaban ahí para cuando fueran a ver a Lázaro, que ya estaba 4 días ahí en la tumba y que ya apestaba, que ya gedía, entonces vieran cómo iba a resucitar a Lázaro. O sea, ellos ni en cuentas tenían de que iba a resucitarlo o cuál era el motivo por el cual dejó que Lázaro hubiera muerto y que posteriormente él, al orar al Padre, resucitaría a Lázaro. Ellos no se imaginaban que iba a ser ese milagro de resurrección. Entonces, vamos ahí ahora en el 21 al 27. En el 21 al 27 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará.
Y luego dice Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refería que en ese momento era el hoy, no para mañana. Que en ese momento iba a resucitar Lázaro. Pero María no le entendía, no escuchaba bien. Entonces luego dice en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y fue lo que le dijo el Señor Jesús a María. ¿Crees esto? Y entonces María continúa aquí, el 28. Dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Luego continuamos. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces fíjense qué diferencia. Marta llegó y le habló, pero María llegó y se postró. O sea que María fue más reverente, más respetuosa con Dios. Pero también la pregunta es, dice que si Jesucristo hubiese estado ahí, no hubiera muerto su hermano Lázaro. La pregunta es, más bien si Lázaro hubiera estado con Jesús, jamás hubiera muerto. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces vemos que Dios sigue tratando de darles buenas noticias para que crean, porque les decía, Lázaro no murió, Lázaro resucitará, y luego se salían imaginando otra cosa. Sí, en el día postrero, cuando venga el Señor, resucitará, pero Jesús les decía que en ese momento iba a resucitar. En otras palabras, decía el Señor Jesús, no te preocupes, ahorita ya lo voy a resucitar. No ha muerto, porque lo voy a resucitar. Ahora, vamos a ver en el 11:40, en el 11:40, aquí mismo, dice, Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, fíjense cómo Jesús constantemente les habla a ellos que no tengan incredulidad. El día de hoy yo no sé qué problemas tengas, qué situación estés viviendo, pero es importante que tú creas, que tú confíes en Dios al 100%, aunque tú no veas las cosas a tu lógica, aunque tú no veas que las cosas son normales. El Señor siempre hace los milagros de diferentes maneras y a su manera. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en Job 19:27. Job 19:27. Y dice así, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, aquí hay o sea, está desfalleciendo su corazón, pero está con la fe de que va a ver a Dios, que Dios va a estar con él y que lo va a bendecir, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Quiere decir que aunque esté tu problema y digas, Señor, ¿por qué no
recibo la bendición, estoy sufriendo, pero Dios te da la bendición en el tiempo de Él, porque el tiempo de Dios es perfecto y lo hace cuando Él quiere. Entonces nosotros debemos esperar y solamente debemos tener la certeza y la convicción de que Dios va a cumplir, que no miente, que Dios es verdadero. Y luego vamos a ver ahí en Job 19:25, uno anterior, y eso sería como un objetivo que debemos siempre tener ante cualquier problema que estemos cruzando. Fíjense, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Repito, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto quiere decir que Dios vive y que Dios está actuando en tu situación, en tu problema. Es algo importante que debemos confiar en Dios siempre al 100%. Entonces, hermanos, yo les motivo a que aprendamos de esta enseñanza que nos da Dios, que Dios nos dice que debemos nosotros, primeramente, aprender a escuchar, número 1. Número 2, que debemos tener la certeza y la convicción que Él sabe lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Él se pone en nuestros zapatos. Él es el único. Nadie puede, ahora sí, ponerse en tus zapatos y saber exactamente qué estás viviendo o qué sientes o qué piensas. Solamente Dios es el único. Entonces, tú debes siempre tener esa certeza y esa convicción de que Dios siente lo que tú sientes. Y número 3, Dios nos dice que no debemos ser incrédulos, porque al ser incrédulos nosotros perdemos la fe. Nosotros sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el mensaje del día de hoy, hermanos, que nosotros debemos aprender a escuchar, debemos confiar de que Dios siempre siente lo que estamos pasando, no es indiferente a nuestro sufrimiento. Y número 3 dice, no seas incrédulo, porque yo sí te voy a ayudar. Y bueno, amigos, gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa de Easy Vida Radio Internacional, la señal para tu vida, en su programa Familias Poderosas. Hasta pronto y gracias.